Bien, y sin más, vamos a leer la palabra de Dios. Si tenés tu teléfono, tu Biblia o lo lees de acá, vamos a estar leyendo la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta es la versión Dios habla hoy. Vamos a leerla de esta versión. Y dice así: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Este texto bíblico nos habla como pueblo de Dios cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia, como pueblo? Somos un pueblo adquirido, somos una nación santa, una posesión valiosa para el Señor. Y esa es nuestra identidad como pueblo de Dios. Ahora, vamos a hablar de la identidad. Es un tema que venimos trabajando, en las células venís hablando y trabajando sobre la identidad. Hemos estado hablando también a las mujeres y es algo que el Señor viene hablando mucho a mi vida en este tiempo. Nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como creyentes. Entonces hablamos de la identidad como pueblo, pero ¿qué de nuestra identidad personal? Y si vas a hacer un trámite o vas a la policía a exponer algo, ¿qué es lo primero que te piden? Tu documento, ¿verdad? Ahí tenemos. Yo acá traje el mío. Mi DNI. Nuestro DNI. Por supuesto no subí el mío porque la foto es horrible, así que traje otro. Vieron que la foto del documento siempre es terrible. Nuestro DNI. ¿Qué es lo que hay en nuestro DNI? ¿Qué es lo que dice de nosotros? Nombre, apellido, sexo, nacionalidad o país de origen, nuestra dirección, tiene nuestros datos. Entonces podemos decir que nuestra identidad es esta. ¿Esta es nuestra identidad? Ah, no, me podés decir, no, pero además yo soy enfermera, yo soy albañil, yo soy maestra, yo soy abogado. ¿Esa es tu identidad? ¿Eso es lo que haces? Mucho más es nuestra identidad. Porque nuestra identidad es cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Quién soy? Por eso el título de este sermón. ¿Quién soy? ¿Cómo respondo esa pregunta? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me identifica? ¿Qué creencia tengo de mí mismo o de mí misma? ¿Quién pienso que soy? Ahora, la respuesta a esa pregunta, que todos alguna vez nos la hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Quién soy realmente? La respuesta a esa pregunta va a marcar las bases sobre las que está conformada nuestra identidad. Y las bases que forman nuestra identidad son primerísimo, es nuestra crianza. ¿En qué familia nacimos?
cómo estaba conformada nuestra familia, qué aprendí en el seno de mi hogar o del lugar donde yo crecí. ¿Qué cosas me dijeron? ¿Qué cosas dijeron de mí en el tiempo de mi niñez y de mi crianza? Porque lo que te hayan dicho es lo que creíste. Y lo que creíste que eras, de acuerdo a eso, es que fue tu vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dicen de nosotros, sobre todo cuando somos niños, nosotros lo creemos, ¿o no? Si a un niño le decís que es un torpe y le repetís que es torpe, se le van a caer las cosas, se va a llevar por delante las cosas y va a reproducir en su vida lo que cree de sí mismo, que es lo que escuchó de él. Yo cuando preparaba recordaba que cuando era niña a mí me decían manos de manteca, porque como a todo niño se me caían las cosas. Entonces me decían manos de manteca. Aclaro, era como un chiste, porque en mi hogar realmente un seno de un hogar de amor. Pero bueno, eran esas cosas que uno, por eso tanto cuidado uno tiene que tener qué cosas le decimos a nuestros hijos. A mí me decían manos de manteca, todo se me caía. ¿Y qué les parece que a mí me pasaba? Todo se me caía. Porque yo había creído que realmente tenía manos de manteca, simbólicamente, ¿no? Entonces, cuando iba a agarrar en mi imagen, en los recuerdos más antiguos, yo recuerdo en una bandeja alguien me alcanzó una tacita de café y recuerdo que dijeron, ¡ay, cuidado, manos de manteca! ¡Fua! Se me cayó todo el café. Claro, porque yo creí, yo lo incorporé a mi conducta. Entonces yo creía realmente que todo se me iba a caer y todo se me caía. Porque lo que escuchamos, lo incorporamos a nuestra vida, lo creemos y actuamos en consecuencia. Porque de acuerdo a lo que nosotros creamos de nosotros mismos, es como nos vamos a conducir. Es nuestro comportamiento. Lo que vos creas de vos va a ser como te conduzcas en la vida. Ahora, no solamente la crianza, sino que luego uno sigue en esta vida y las relaciones interpersonales, todo nuestro entorno, todo influye en nosotros. Cuando un bebé no conoce nada de su identidad, no sabe ni siquiera qué es él mismo. Un niño va empezando a conocerse, un adolescente está en plena crisis de identidad, un joven comienza a afianzar su identidad hasta la madurez. Ahora, de acuerdo a las cosas que nos vayan pasando, a las circunstancias de vida, a las heridas provocadas, a las frustraciones, a las situaciones que nos toquen vivir, nosotros vamos a ir adquiriendo nuestra identidad. Y muchas veces esa identidad es una falsa identidad, porque es de acuerdo a lo que vivimos y de acuerdo a la percepción de los demás. Pero en realidad nosotros estamos creyendo una mentira, pero esa falsa identidad hace que yo viva de acuerdo a esa identidad
que creo que tengo. Y en la Biblia, en Éxodo, capítulo 3, versículo 11, también lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy, Éxodo 3:11, dice así: entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Qué le pregunta Moisés a Dios? ¿Quién soy yo? Y cuando Moisés hace esta pregunta a Dios, Moisés está deteniendo el propósito de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque en tanto y cuanto nosotros estemos detenidos en esa falsa identidad de la que hoy les hablaba, creyendo esas mentiras que nos hicieron creer de nosotros, esa identidad que no es la real, vamos a estar deteniendo la agenda de Dios sobre nuestra vida. Y es lo que le pasaba a Moisés. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién soy yo?, él estaba deteniendo el propósito de Dios sobre su vida. Vamos a repasar un poquito rápidamente la vida de Moisés. Cuando Moisés nace, le toca nacer en un tiempo muy difícil. Un tiempo en el que Faraón, él nace en Egipto, Faraón había decretado que todos los niños varones que nacieran iban a morir, iban a ser asesinados. Así que justo Moisés nace en ese tiempo y ahí es donde no puede permanecer. Su mamá no lo puede tener más tiempo. Así que lo que hace es hacer un canasto, lo calafatea como para que no entre agua y lo pone en el río y al bebé adentro cuando tenía 3 meses, rogándole a Dios que se hiciera cargo de él. Pero si seguía con ella, en algún momento los iban a descubrir y lo iban a asesinar. Ahí es donde lo descubre la princesa, la hija del faraón, y estoy haciendo una síntesis muy cortita, lo toma y lo adopta como hijo. Así que Moisés, de haber nacido en un pueblo esclavo de los hebreos, siendo hijo de hebreos, él pasa a vivir en el palacio y pasa a ser príncipe, parte de la nobleza, porque era hijo adoptivo, pero hijo de la hija de Faraón. Así que él se cría y pasa toda su niñez, su adolescencia, su juventud en el palacio, teniendo los privilegios del palacio. Ahora, él sabía que no pertenecía a ese lugar, porque él conocía su historia. No solamente él sabía que no pertenecía a su lugar, a ese lugar, sino que la gente que lo rodeaba, la gente de palacio, también conocía la historia y sabían que él era de la familia de los esclavos. Así que seguramente imaginemos cómo fue ese tiempo que transcurrió disfrutando de los privilegios de palacio, pero sin embargo sabiendo que no pertenecía a ese lugar, porque él lo sabía. Ahora, no solamente lo sabía, segura y probablemente sufriría discriminación, porque toda la nobleza y todos los que pertenecían al palacio sabían de su origen, y su origen no era cualquier origen, era de los esclavos. Es decir, de la gente que menos consideraban ellos. Moisés pertenecía a esa clase social, así que seguramente habrá sufrido todo tipo de discriminaciones. Imaginemos la vida de Moisés, sabiendo que no pertenecía a ese lugar.
sufriendo discriminaciones, burlas, seguramente. Y en determinado momento, él, dice la Biblia, sale a ver a su pueblo, es decir, él sale donde están los hebreos, seguramente que tendría curiosidad cómo era su pueblo, qué pasaría, sabía que eran esclavos, pero querría meterse un poco entre el pueblo. Justamente ahí es donde ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y le sale toda su nacionalidad de adentro, lo quiere defender y mata al egipcio. Cuando mata al egipcio, lo entierra en la arena, pero el faraón se entera y trata de matarlo. Así que Moisés tiene que huir. Moisés, de vivir tranquilamente en palacio, de ser educado, ahí tener privilegios, comienza a huir, atraviesa la parte sur del desierto de Sinaí y llega a la tierra de Madián. Allí llega a la tierra de Madián y en ese lugar donde era extranjero comienza una nueva vida. Se casa con la hija del sacerdote de Madián y comienza una etapa más tranquila. Y ahí es donde encontramos que Dios se encuentra con él. ¿Por qué? Porque él un día, que estaba apacentando las ovejas de su suegro, ve un arbusto del cual sale fuego, y hay fuego, pero no se consume. Una zarza, dice la Biblia. Era un arbusto que no se quemaba, no se consumía. Y de ahí, de esa zarza, Dios le habla. Y ahí es donde tiene el encuentro con Dios. ¿Y Dios qué le dice? Lo envía a Egipto, a donde él no quería volver, de donde había escapado. Lo envía a Egipto para que sea el libertador de su pueblo. Por eso Moisés le dice, ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? Cuando Moisés se encuentra con Dios en ese lugar, Moisés todavía no sabía quién era. Todavía no tenía una identidad clara. ¿Qué es lo que dijimos hasta ahora? Discriminado probablemente. En Egipto estaba en palacio, pero no pertenecía a palacio. Pero con los hebreos tampoco era parte del pueblo. Así que él no era de palacio, no era egipcio, pero tampoco era hebreo porque los hebreos no lo aceptaban. Luego, cuando mata a este egipcio, tiene que huir. El miedo y la desesperación para huir de Faraón. Así que todas esas cosas fueron seguramente marcando su vida. Por eso él, hasta ahí, su identidad era de miedo, de rechazo, de temor, de aislamiento. Es más, una de las cosas que le dice a Dios para que no lo enviara, dice, soy de torpe hablar, no puedo hablar bien. Se supone que Moisés era tartamudo. Algunos conocedores del tema dicen que si no era tartamudo tenía algún otro tipo de afección en el hablar que no le permitía comunicarse bien. Lo que fuera, eso le impedía tener una comunicación fluida con los demás. Así que también podemos agregar vergüenza, limitaciones, culpa. Había matado a una persona. Esas eran las bases de la identidad de Moisés. Hasta ahí no sabía quién era. O sí, pero en realidad su identidad se había forjado sobre mentiras y era una falsa identidad.
Cuando Moisés le dice, ¿quién soy yo? En realidad no es una pregunta, era una afirmación. Le estaba diciendo, Señor, yo no tengo identidad, yo no sé quién soy. Si hasta ni siquiera puedo hablar bien, no se sabe si había nacido con esta condición o quizás, y es muy probable, que la hubiera adquirido por el gran estrés al que fue sometido en su vida. Sea como sea, él no tenía una comunicación fluida. Así que él le estaba diciendo, no, yo no soy la persona adecuada. Me van a preguntar y yo no voy a saber qué decirles. Me van a preguntar quién me envía y yo no voy a saber qué contestarles. Todas esas excusas, porque él consideraba que era una persona que no tenía valor. De torpe hablar, porque no se podía comunicar bien. Sin embargo, era una persona muy culta. Por más que no hablara de manera fluida, él era una persona que había sido educada en palacio. Y como un príncipe había recibido la educación de príncipes. Así que él sabía de todos los temas, era una persona culta, que sabía escribir con los jeroglíficos egipcios, pero sabía de literatura y de historia y de geografía y de ciencias y todas las cosas que le habían enseñado sus maestros en 40 años, porque él durante 40 años vivió en Egipto. Y durante 40 años se afianzó una identidad falsa, acrecentada luego por la huida, el escape, el miedo. Y cuando llega a Madián, de alguna manera encuentra algo de paz. Porque ya no tenía que huir. Madián era una zona alejada donde Egipto no tenía control. Así que él ahí, esa era una buena tierra, un buen lugar para esconderse. Así que ahí estaba él, con un poco de paz, comenzando a sanar, vamos a decir, a aliviar sus heridas, descansando del miedo, del escape. Ahí no tenía posesiones valiosas, como en Egipto, pero tenía cosas realmente suyas, porque ahí se casó con Séfora, y ahí tuvo 2 hijos, y tenía una familia propia. Además, era aceptado, cosa que había sufrido el rechazo de Egipto, por no pertenecer ni a un pueblo ni al otro. Así que él empezaba a tener un poco de descanso. Y ahí se encontraba cuidando, hasta las ovejas eran ajenas, porque eran las ovejas de su suegro. Pero al menos se escondía en un lugar seguro. Ese era su lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? ¿Detrás de qué ovejas ajenas te has tenido que esconder? ¿De qué cosas has escapado durante tu vida? Y quizás seguís escapando, tratando de no recordar, pasa el tiempo y bueno, las heridas se empiezan a aliviar. Qué frustraciones, qué heridas, qué pérdidas, qué fracasos, qué burlas, qué mentiras fueron forjando tu identidad. Y quizás en algún momento tuviste un tiempo de descanso. Quizás este es el tiempo en el que, aunque las ovejitas son ajenas, es fácil esconderse detrás de ellas.
Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dios tenía otros planes. Porque Dios no veía a Moisés como se veía Moisés a sí mismo. Dios veía en Moisés un libertador. Dios veía en Moisés un hombre que por 40 años iba a guiar y a liderar un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas por un desierto inhabitable. Dios veía en Moisés un hombre que iba a juzgar, que iba a impartir justicia a un pueblo tan grande. Dios veía en Moisés un hombre que iba a levantar un tabernáculo donde la presencia de Dios iba a ser visible. Dios veía en Moisés un hombre que iba a escribir por inspiración divina 613 leyes sanitarias, civiles, de reglamentaciones civiles, incluidos los 10 mandamientos. Dios veía en Moisés un hombre que además iba a escribir el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia que vos tenés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fueron escritos por este hombre que decía, por favor, yo no quiero ir, envía a otro, le dijo a Dios. Yo ni siquiera puedo hablar bien. Un hombre que tenía una autoestima tan baja, se veía a sí mismo de una manera de la que Dios no lo veía. Porque Dios te ve de otra manera. Dios no te ve como vos te ves. Porque Dios puso dones en tu vida. Dios puso talentos en tu vida. Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito con Moisés. Un propósito que él no podía ni imaginar. Y menos mal que Dios no se lo dijo desde la zarza. Porque si se lo hubiera dicho, no le hubieran alcanzado las piernas para correr. Porque él no se veía a sí mismo de esa manera. Porque las circunstancias de su vida, las situaciones que él había tenido que afrontar en su vida, habían hecho que tuviera una identidad falsa, que su autoimagen, la percepción de sí mismo, su autoestima estuviera destruida. ¿Qué cosas destruyeron tu autoestima? ¿Qué cosas hicieron que tuvieras una percepción de vos mismo que no es la que tiene Dios? Porque Dios te creó con un propósito, y un propósito mucho más alto del que tenés, del que te imaginás. Pero a mí ya me pasó la vida. ¿Sabés cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza? 80 años. 40 años había estado en Egipto y 40 años había estado en Madián. Y recién ahí comenzaba el verdadero propósito de su vida. Así que si has pensado que por la edad, por tu capacidad, por tus medios, por tu cultura, por tu preparación, por tu manera de ser, ya está, te tengo una noticia. Para Dios hay propósito. Para Dios no importa nada de todo eso.
Porque eso es lo que construiste vos. Eso fue lo que se fue edificando en tu vida, formando una falsa identidad. Fue destruyendo tu propia autoestima. Así que ese fracaso que te paralizó, o esa herida que te dejó lisiado emocionalmente, o esa pérdida que no podés superar, o esas traiciones que te dolieron tanto, o esa frustración, ese no alcancé, no llegué, no era lo que soñé, eso no te puede detener. Porque Dios tiene propósitos y te ve de la manera en la que vos no te ves. Y Él te va a capacitar. De hecho, si te pones en las manos de Dios, porque Moisés no quería. Y ahí negoció y negoció con Dios hasta que pudo salir. Y Dios hizo cosas tremendas por mano de Moisés. Pero Moisés también podía haberse quedado en el lugar seguro. Podía no haberse arriesgado. ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué es lo que vas a hacer de ahora en más? A esas cosas que les dijiste que no. No, eso no. No, eso para mí no es. No, ni loca, no, otro, que vaya otro yo. ¿Y si Dios te lo está diciendo a vos? Si la oportunidad se está presentando es porque Dios te lo está diciendo a vos. Y es porque Él ya puso lo necesario dentro tuyo para llevarlo a cabo. ¿Qué te está deteniendo? A veces esa autoestima destruida es algo tan profundo, tan interno, tan íntimo, tan personal, que está muy adentro, muy adentro, muy adentro. Tanto que nadie se puede ni siquiera asomar a verlo. Entonces, para ocultarlo, quizás nos mostramos con caretas como la de autosuficiencia, o yo sí puedo, no, yo enfrento, pero en realidad adentro, sabes que no. O soy feliz, yo estoy bien, y adentro te estás muriendo. O el aislamiento, para que nadie note, para que nadie se dé cuenta y yo pueda seguir escondiéndome detrás de las ovejitas. Ahí estoy seguro. Pero Dios hoy te está diciendo que es hora de salir. Dios hoy te está diciendo que Él te creó con un propósito. ¿Sabes quién te puede detener? Quizás alguno pensó, el diablo. No, vos mismo. La única persona que te puede detener sos vos mismo. Sos vos misma. Nadie más. Nadie más. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29. ¿Lo tenemos ahí? Del versículo 11 al 14. Jeremías 29, 11 a 14.
Si no, yo lo tengo acá, no se preocupen. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios hoy te está diciendo: yo sé los pensamientos que tengo sobre tu vida. Yo tengo planes y son otros planes diferentes a los que pensabas hasta hoy. Yo tengo para vos cosas que son más grandes de las que vos pensás. No te detengas, no te limites, porque mis planes son para darte un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que hasta ahora limitó tus esperanzas o las destruyó? No más. Dios hoy te está diciendo que es tiempo de tomar esas decisiones que postergaste. Dios hoy está hablando a tu corazón para decirte que no te sigas limitando, que no sos la persona que vos creés, sino que sos la persona que Él creó, que Él amó, que Él aceptó, sobre todas las cosas que Él perdonó y a la que Él le dio una herencia. No te limites, porque Dios tiene para tu vida y para mi vida cosas que ni siquiera imaginamos. Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Y tengamos ese tiempo de autoexaminarnos. De introspección, de mirarte hacia adentro, de reconocer qué cosas te han limitado hasta ahora. ¿Qué límites vos te has puesto a vos mismo o a vos misma? Esos límites no te los puso Dios. Dios te creó para un propósito mayor. Dios soñó con tu vida. Y Dios puso dentro tuyo todo lo necesario para esos sueños que postergaste, para esas esperanzas que ya desechaste. Quitá las excusas. Moisés puso cantidad de excusas. Que no puedo, que no sé hablar, que no me van a creer, que quién les digo que me mandó, que no tengo las fuerzas, que mirame. Hasta que al final abrió su corazón y le dijo: por favor, no me envíes a mí, manda a otro. Porque estaba aterrorizado. Moisés. Nosotros tenemos el final de la película, ya conocemos el final. Sabemos que libertó a un pueblo de la esclavitud de Egipto, que abrió, por su medio Dios abrió el Mar Rojo, pasaron por el Mar Rojo en seco, comieron maná, comieron carne cuando pidieron carne. Dios hablaba con él cara a cara. Ese hombre que Dios usó de tantas maneras. Y por ahí no tenemos esta imagen de Moisés teniendo tanto miedo
porque se consideraba a sí mismo tan poca cosa que ni siquiera puedo hablar, decía. ¿Cuántas limitaciones nos ponemos? Los únicos que podemos tomar la decisión e ir más allá somos nosotros por nuestras decisiones. Yo sé, todos tenemos decisiones de las que nos arrepentimos. Todos, y cuanto más grandes somos y cuanto más hemos vivido, de más cosas nos arrepentimos. Por haber decidido mal o por no haber decidido o tomado la decisión, que ya en sí es una decisión. Pero estamos aquí ahora. Y este es nuestro momento. Es ahora, el presente. Y el pasado no va a marcar nuestro futuro. Quizás marcó hasta ahora, hasta nuestro presente, pero depende de nuestra decisión que no marque nuestro futuro. Es tu decisión. Si hasta ahora viviste por las heridas que tuviste, o por los dolores que pasaste, o por las frustraciones, o por los fracasos, no más. No más. Es tomar la decisión. Pero no estamos solos para tomar la decisión. La decisión sí la tenemos que tomar nosotros. Pero ¿qué nos dice el Señor? Él nos dice, yo tengo planes. Y tengo planes de bien, no de mal. No pienses, porque nuestra cabeza es especialista en pensar e imaginar el peor escenario. Ay, no, pero si hago y si... Todo es malo en un futuro. Pero Dios nos dice lo contrario. Él nos dice que los planes de Él son para un futuro y una esperanza. Planes de bien, no de mal. Así que ya tenemos la victoria. Ya tenemos al victorioso, al que venció a la muerte y vive en nosotros. Yo cuando leo en la Biblia que el Espíritu Santo que nos fue dado es el mismo que obró en la resurrección de Cristo y lo levantó de los muertos. ¡Wow! El mismo poder. ¿Entendemos eso? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos obra en nosotros. Lo tenemos porque cuando recibimos a Cristo el Espíritu Santo nos sella y está dentro nuestro. Lo tenés vos, lo tengo yo. Y no vivimos de acuerdo a ese poder que tenemos, a esa dinamita que tenemos dentro nuestro. ¿Por qué nos seguimos limitando? ¿Por qué permitimos que nuestra mente nos gobierne? Que nuestros pensamientos nos conduzcan cuando nosotros tenemos que gobernar nuestra mente. Cuando nosotros somos los que tenemos que direccionar nuestros pensamientos. Y la Biblia lo dice. Tal es el hombre en su corazón, lo que piensa. Así es. Ya no más. Tomá la decisión. Tomá la decisión hoy. Hasta ahora ya está, no importa, ya está. No pienses en lo que fue, en lo que dejaste ir, en lo que pasó, en lo que no pasó. Ya está, ahora, hoy, ahora. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Está el poder
en tus manos. Nadie puede tomar la decisión por vos. Ni siquiera Dios va a tomar la decisión por vos. No porque no pueda, sino porque Él no obra así. Son nuestras decisiones. Él te acompaña. Si tomás la decisión correcta, Él está con vos. Confía. Confía como un niño confía en su padre. Le hace así y el nene se suelta y va a los brazos de papá. No piensa en el peligro, no piensa en lo que está alrededor, porque papá le está diciendo que venga. Y él es papá. No sé el modelo que podés haber tenido de padre. Pero Dios es el Padre perfecto. Dios es tu Padre, pero no lo relaciones con los padres humanos. Si tu papá te defraudó, te dejó, te abandonó, te hirió, te maltrató, no lo compares. Él es tu Padre y Él quiere darte esa paternidad perfecta. Esa paternidad que estás necesitando. Sos su hijo, sos su hija, desde el momento que le aceptaste en tu vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sos hijo, sos hija, desde el momento que recibiste a Cristo. Si sos hijo, Él es tu Padre. Y Él quiere cubrirte con esa paternidad, que recibas esa paternidad perfecta, perfecta, que no te va a defraudar, que no te va a herir, que no te va a traicionar. Esa paternidad que te da la identidad alineada con la voluntad de Dios. Si querés, cierra tus ojos por un instante, como quieras. No es necesario, simplemente lo hacemos para no distraernos. Y decile con tus palabras al Señor. Decile con tus palabras. Hasta ahora fui lo que creía que era. Hasta ahora me conduje y mi comportamiento y mi vida, viví mi vida de acuerdo a una falsa identidad. Porque creía que era así. Que era lo que otros habían dicho. Lo que la vida me había hecho. O aún las cosas que yo había hecho y no podía perdonarme. Te pido perdón por no haber vivido de acuerdo al modelo que tenías para mí. Pero ahora decido hacerlo. Pero ahora tomo la decisión. Y no sé el tiempo que me quedará en esta vida. No sé los años de vida que me vas a regalar. No conozco tampoco los propósitos que tenés para mí. No vislumbro siquiera lo que va a pasar la semana que viene. Pero sé que vos tenés planes perfectos sobre mi vida.
Y en esos planes está mi propósito. Para lo que nací, porque nací con un propósito. Nací con un propósito, lo acepto, lo quiero, Señor. Tomo la decisión de seguirte. Guía mi camino, trazá la senda, mostrame, direccioname. Papá, acepto tu paternidad. Decile a tu Padre Celestial. Quiero sentir esa paternidad que hasta ahora quizás no he sentido. Sos mi Padre. Quiero vivir como hijo amado, como hija amada, aceptado. No más el rechazo va a ser el que conduzca mi vida. No más, porque soy aceptado, porque soy amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias. Oh, Señor, te amamos con el corazón.